Bien, como ya llevábamos varios tiempos sin estudiar, yo espero que las vacaciones no hayan arruinado un poco lo que habíamos asimilado en el tiempo, porque a veces puede suceder eso, sobre todo cuando uno no tiene contacto, digamos, habitual con algo, pues eso se tiende a olvidar. Sin embargo, si hay alguna cosa que no se comprenda, que yo no sepa explicarla bien, pues no duden en preguntarme y sobre todo interrumpirme si es el caso para que todo quede claro y todos marchemos de la mejor manera. Así como en la clase de griego, enumeramos los subtítulos y esta vez también a través de las letras. Tenemos la letra Gimel, Gimel se llama así, Gimel. ¿Se acuerdan que para enumerar en griego colocábamos la letra, por ejemplo, alfa y le agregábamos un apóstrofe? Pues bien, aquí lo tenemos, pero en vez de apóstrofo tenemos un puntico arriba de la letra. Y esa es la letra Gimel. Apenas ustedes estudien bien lo del alfabeto, sobre todo los que llegan por primera vez, pues todo esto va a tener más sentido, va a cobrar bastante sentido. Gimel es la tercera letra del alefato, no lo llamamos alfabeto, sino alefato. Aleph, la primera como alfa, Bet como beta, Gimel como gamma. Entonces es la tercera letra del alefato hebreo y aquí tenemos entonces cómo se numera colocando un puntico encima. Bueno, es un sistema de numeración ya bastante entrado en años, digamos que ya tiene su propia historia. Lo que vamos a hacer es ahora una introducción al sustantivo. La introducción al sustantivo no pretende en ningún momento agotar toda la temática del sustantivo, porque como veremos en las lecciones sucesivas, es una, digamos, una temática bastante abundante, no complicada en cuanto al manejo de las consonantes, sí complicada en cuanto al manejo de los sistemas vocálicos. El hebreo, siempre se ha dicho, no tiene vocales, aunque eso en parte sí, en parte no es cierto. O sea, tal vez no hay signos. En la época, por ejemplo, en que se escribió la Sagrada Escritura, no habían signos propiamente de las vocales, del sonido A, E, I, O, U, como las tenemos en español. Pero con el paso del tiempo, sobre todo después del nacimiento de Cristo, algunos siglos después, se empezaron a establecer sistemas vocálicos para poder tener la posibilidad de leer correctamente o de conservar la correcta lectura de la lengua hebrea. Y es así como nacieron estos signos vocálicos que los vamos a encontrar siempre debajo de las consonantes. Y hay varios sistemas, entre los cuales el que nosotros utilizamos utiliza normalmente poner los puntos, porque son puntos o rayitas que se colocan debajo de las consonantes, siempre son más pequeños. Sin embargo, el texto masorético que llamamos es el texto compuesto por la masora, por los comentarios de los masoretas, no se compone solo de signos vocálicos, sino que tiene otra cantidad de signos. Hoy he querido, en los ejemplos finales, dejar esos signos para que ustedes, quienes no han tenido nunca acceso a la Biblia hebrea, por ejemplo, crítica, la Biblia de Kittel, la Biblia Stuttgartense o la Biblia Quinta, tengan la posibilidad de ver cómo se ve ese texto lleno de cosas y aprendamos a ir reconociendo en medio de las cosas lo que ya sabemos, leer lo que ya sabemos y ya después, muy seguramente con la marcha de este curso, pues iremos comprendiendo esas otras cositas, comitas, puntos, tildes, bueno, lo que tiene apariencia, digámoslo así, a cosas que nosotros conocemos, eso cómo se utiliza o qué se hace con eso. Comencemos con el sustantivo. Sustantivo, recuerden que es una categoría gramatical, básicamente siempre hemos dicho eso y también así vamos a manejar ese concepto en este curso. Y sabemos que el sustantivo como categoría gramatical tiene un propósito. El propósito es el de indicar, señalar o definir lo que nosotros llamamos personas, animales o cosas. Los nombres de esas personas, de esos animales o esas cosas, nosotros las llamamos sustantivos, porque las identifican. Identificar con un nombre que puede ser propio, como el mío, Juan David, o con un nombre que puede ser común, hombre, persona, casa. Esa es la función del sustantivo. Y es la segunda categoría gramatical que explico luego de haber explicado o de haber introducido el verbo, porque ya les dije yo que el verbo es muy importante para cualquier lengua, sobre todo porque el verbo es el que se encarga de establecer las relaciones lógicas, por ejemplo, en un discurso. Ahora vamos al sustantivo porque es a lo que se relaciona el verbo, ¿no? El verbo crea, por ejemplo, complementos, o el verbo, si es un verbo de acción, es ejecutado por alguien que tiene un nombre.
Vamos a ver entonces cómo funciona esto de los sustantivos en la lengua hebrea. Y tiene muchas relaciones y parecidos con nuestra propia lengua. Por ejemplo, una de esas relaciones es que también el nombre hebreo tiene género, menos géneros que la lengua española. En español nosotros hablamos de masculino, de femenino y de neutro. En hebreo hablaremos de masculino y hablaremos de femenino. Sin embargo, queridos muchachos, ya la cosa un poco empieza a variar acá, porque la mayoría de las veces en español reconocemos por el uso de ciertas vocales que es masculino de que es femenino, aunque realmente también hay otras expresiones que ya sabemos porque las hemos memorizado que son femeninas. Yo no digo nunca el gente, yo digo la gente. Y aunque gente no termina en la vocal A, propia del español para normalmente el femenino, pues se considera femenino. Algo así parecido sucede en la lengua hebrea. No siempre la lengua hebrea nos da las terminaciones para poder distinguir entre masculino y femenino, por lo cual eso nos toca aprenderlo mientras vamos aprendiendo cada uno de los sustantivos. Por ejemplo, en el caso del masculino, no hay normalmente algo que identifique una palabra y que sepamos, esa es masculina. Las palabras pueden terminar en una o en otra cosa y son masculinas, independientemente de todo. En cambio, cuando hablamos del género femenino, aunque hay muchas palabras que no van a cumplir esto que voy a decir, normalmente si la palabra femenina termina en esto que ustedes ven acá, esto es la kamet, rahaf, que es un signo vocálico, con la letra G, que forman un solo sonido, porque es una kamet, rahaf con madre de lectura, recuerden ese, forman, digamos, un único sonido, esto se dice a. Pues bien, las palabras o los sustantivos que normalmente terminan así se consideran femeninos. A ver, para qué vamos entonces, exacto, practicando la pronunciación, ¿cómo se lee esto? Muy bien, decimos isha, que significa mujer. Las palabras o los sustantivos que así terminen, nosotros los vamos a identificar como parte del género femenino. Normalmente, quiere decir, no siempre. Otra manera de terminar, digámoslo así, de poner la terminación de las palabras hebreas es este, segol con una ta final. Et, leeríamos así, et. Leamos la palabra, por ejemplo. Tif, eret. Muy bien, tif, eret. Tif, eret. Observen que termina en segol con taf. Esto significa gloria. Tif, y observen para los nuevos sobre todo la jirek, este puntico que se coloca debajo de la consonante suena a una I. I, 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 I. Se llama jirek. Cuando veamos ese puntico ahí ya sabremos que sonaremos la I. Tif, eret, gloria. También las palabras femeninas pueden terminar en un pataj. Pataj es un sonido A más breve con una taf, que suena como una T. Miren que son las mismas. Taf, taf. Esto suena at. Mientras que esta A es más larga. A, isha. Y esta es más breve. At. ¿Qué leemos acá? Muy bien. Bat. Bat significa hija. Bat, hija. Isha, tif, eret, bat son palabras que sirven de modelo para lograr identificar lo que nosotros llamaríamos el género femenino normalmente de estos sustantivos. Entonces recuerden, si palabras terminan en a o en et o en at, eso significa que podrían normalmente ser femeninas. Lo digo porque, bueno, esto nos ayuda como un poquito al menos a excluir las que son sustantivas. Cuando no encontremos esas terminaciones en los sustantivos, podemos indicar o podemos pretender creer que son masculinas la mayor parte del tiempo, pero vuelvo a repetir, no siempre. Lo aclaro como me parece a mí que deba ser esto aclarado. Bueno, no sé si tengan alguna duda al respecto de lo que estoy diciendo en este momento. No se puede, de pronto, siempre que vamos a leer aparece la mención. Cuando dices así, ¿a qué te refieres exactamente? Lo fácil de identificar al menos en los o habrá terminaciones que modifiquen. Sí, a veces puede modificar, a veces puede cambiar. En esto no hay, digamos, una cosa acostumbrada o fija, sí. Esto puede cambiar, pero al menos para acercarnos de primera mano, ahí podemos, incluso voy a presentar ciertas cosas acá.
Bueno, lo cierto es que en el hebreo también existe la característica del género. Las palabras tienen un género masculino y un género femenino. Obviamente ahí está el problema de la morfología de la palabra, porque en su escritura puede no reflejar lo que para nosotros es algo femenino o algo de tipo masculino. Dicho esto, entonces pasemos a otra cosita más. ¿Por qué? Porque también tenemos que ver que hay algunos, como acabo de decir, sustantivos que se escapan, digamos, de esta construcción. Miremos, por ejemplo, que en femenino también tenemos una palabra como esta que ven acá. Cuando ustedes vean los tres punticos que ven acá, esto suena como una E un poquito más cerrada. La llamamos el segol, como un ramito de uvas, ¿no? Y vamos a decir E. Esto que ustedes ven acá va a ser como el acento, donde estoy colocando el acento. Eso no existe en hebreo, esto de acá. Pues como acento propio del hebreo, hay otros signos, incluso este es uno de los signos para acentuar en el hebreo, pero este no está utilizado acá como normalmente se utiliza en la lengua hebrea, sino que yo lo utilizo para señalar dónde vamos a hacer la fuerza. Y así lo utiliza también un grande autor, Thomas Landin, que trabaja la lengua hebrea. Entonces leemos esta palabra, por favor. Even. Miren, even significa piedra. No termina en a, no termina en et o no termina en at. Y aún así es palabra femenina, para que lo tengan en cuenta. Even, piedra. Como even, piedra, existe otra palabra muy usual. Todas las palabras que estoy colocando acá son relativamente usuales. Esta palabra, observen, ¿qué les había yo dicho? Este puntico acá abajo para los nuevos. Es una I, es el sonido I. Pero esta vez lo vamos a alargar porque lo vamos a juntar con la siguiente consonante, que es una madre de lectura. Y este sonido, los que ya llevan tiempo, ¿cómo leemos esto? Ir. Ir. Recuerden que la resh, a diferencia de nuestra R, no la hacemos con la punta de la lengua, esta letra final, sino que la hacemos como un poco, como hacemos gargarismos, no, ir, exacto. O como si hablamos francés utilizando la R de tipo francés. Miren, imagínense que esta es la lengua, ¿no? Y que esta es el pelo o la parte del paladar, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace la lengua? La lengua tiene dos partes. Digamos que está la boca en este punto de acá. Cuando yo voy a hacer la R, la boca, la lengua, perdón, vibra. ¿Lo ven? Pero esta vez no lo voy a hacer esa R, sino con lo de atrás de la lengua. Subiendo esa parte, y entonces ahí puedo tener yo el sonido. Ir. No sé si es un poquito más claro eso, si no aprenden francés o alemán, y ya con eso vuelven al semillero. Ir, ciudad. Y miren otra palabra. A ver, es simplemente para los nuevos. ¿Cómo se llama? Perdón, ¿cómo suenan estos tres punticos? Como una E. ¿Y esta cómo es que suena? Como una R. Bueno, estamos aprendiendo, aunque no sepamos cómo se llama la letra ni nada, estamos aprendiendo. Entonces, ¿esto cómo lo leemos para los que llevan tiempo? Eretz. Eretz significa tierra o país. Observen, son palabras femeninas, pero ninguna de estas palabras femeninas terminan en a, en et o en at. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. O sea, lo que yo les estoy diciendo son generalidades, pero también existen palabras que van en contra de esas mismas generalidades. Por tanto, conclusión. No, pues no concluir, que llamo a concluir esto, no, sino conclusión de esto que he dicho hasta este momento. Nosotros no podemos confiarnos de las palabras en hebreo. Cuando las vamos a estudiar, debemos aprender para cada una su género. Algunas veces, pues se nos facilitarán las cosas con lo que yo acabo de decir, otras veces tendremos que estudiarlas sí o sí. Dicho esto, entonces a medida que aprendamos los vocabularios, nosotros tendremos que aprender el género de cada sustantivo. Y de hecho, miren, para poner la cosa más interesante aún, en la lengua hebrea a veces hay un grupo de palabras que funcionan como masculino en algunos textos, pero que en otros textos funcionan como femenino. Y entonces llamamos a esas palabras, a su género, lo llamamos género común. O sea, una palabra que a veces funciona como femenino y otras veces funciona como masculino. Propongamos unos ejemplos. Primer ejemplo que coloco yo acá.
Vuelvo a preguntarle a los muchachos nuevos, ¿cómo es que sonamos? ¿Cómo es que sonamos estos dos signos vocálicos, estos tres punticos? Como una E. Los llamamos segol, segol, segol. ¿Y cómo es que sonamos esta? Como una resh, se llama resh, la resh. Y agreguemos una cosita más. ¿Cómo llamamos a la primer consonante, los viejos? La dalet. Esta es la dalet, pues que suena como una D de dedo. Miren que son consonantes como muy pareciditas, pero hay una pequeña diferencia y esa pequeña y sutil diferencia lo cambia todo. Cambia. Miren que el trazo superior es más recto cuando baja que este de acá que es curvado. Aquí aprendemos que esta suena como la D de David y esta suena como la resh de resh. No hay otra comparación con esa resh. ¿Cómo leemos esto los que ya llevan tiempo? Derech. Derech significa camino. Es una palabra que en un momento puede ser masculina o en otro momento puede ser femenina. Entonces la llamamos palabras de género común. Otro ejemplo, y así vamos leyendo esto. Bueno, para los nuevos, miren, ustedes ven tres punticos acá. Aquí vamos a hacer otra vez la E, pero una E más larga, con solo dos punticos. Con tres punticos es más cortica. Con dos punticos es más larga. Y vamos a leer esta letra que se ve como una especie de X, que es la primera del alefato, no va a sonar. Entonces, como háganse de cuenta que estamos colocando la H de hijo, que no suena nunca, pero ahí sí no la escribiera, ¿no? ¿Cómo quedaría ese hijo sin H? Sería un desnaturalizado hijo, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo leemos esto los viejos? Esh. Suena hasta como el fuego, ¿no? Cuando está crepitando, cuando está quemando. Esh. Fuego. Es también palabra común, masculino o femenino, dependiendo de dónde se utilice. Eso ahora todavía sigue siendo abstracto, porque claro, tendremos que verlo con adjetivos para saber eso mejor, porque ahí en la palabra en sí misma pues no se logra leer. Y otra palabrita que nos sirve a nosotros, ya ven ustedes acá, otra vez apareció esto que parece una X. ¿Cómo es que se pronuncia esto para los nuevos? No, la palabra se pronuncia otro, pero para los nuevos que no son nuevos, el sonido de esta primera consonante, ¿cuál es? Ninguno. Vuelve Juan Fernando, ¿cómo se lee esto? Perdón. Muy bien. Ot. Si ustedes ven esto que es como una varita acá, con un puntico arriba, yo les había dicho que los signos vocálicos normalmente los colocamos abajo, pero esto es una cosa que se sale de esa, digamos, regla. Aquí, este sonido, esta forma así, vamos a leerla como una O larga. Ot. Y este ya lo habíamos visto, la ta. Ot. Señal prodigio. Dime, Duan. Y en la palabra fuego, esa primera letra no tiene sonido. Exacto. Los puntos vocales. Muy bien. Pero en la señal o prodigio tampoco tiene. Tampoco tiene, nunca va a sonar. Nunca va a sonar. En la historia podía reemplazar, o sea, cuando no existían estos signos vocálicos que estamos colocando abajo, se utilizaba, por ejemplo, esta y se llamaban así algo como semiconsonantes. ¿Qué significa semiconsonante? Que a veces funciona como consonante, pero que en otras ocasiones funciona como vocal. Y también se le llamaba madres de lectura. ¿Por qué? Porque ayudaban a leer las palabras, obviamente porque no existían esos punticos para aclarar cómo una cosa se pronunciaba. Entonces la Aleph, por ejemplo, que esa se llama así, tenía el valor de dos sonidos vocálicos que nosotros utilizamos. No los digo ahora porque la cuestión es como rellenar de cosas, pero funcionaba también como signo, como una especie de signo vocálico, una semiconsonante, o otro lo llaman semivocal. Es una consonante en todos los efectos, realmente si tiene un sonido, nosotros no lo hacemos porque ni siquiera hoy en día se hace, por ejemplo, en el hebreo moderno, eso realmente no se siente, no se escucha, pero sí realmente se hacía. Ustedes lo pueden encontrar en el árabe, ¿no? En el árabe todavía, el árabe, el arameo, el siríaco, la primera letra que corresponde también al alef en hebreo, ese sonido más o menos sería lo que se debería hacer acá, pero como no se hace ni siquiera hoy, pues tampoco nos vamos a poner nosotros a reconstruir un sonido que a dónde nos va a llevar. Listo. Dale, hijo. La primera letra de camino
La Dalet, muy bien. ¿Esa incluye el puntico del centro o eso también? Eso es otra historia, eso se llama el Dagesh y tiene su propia historia. No lo incluye siempre, a veces sí, a veces no, solamente esa parte de afuera. Hay una serie de letras que siempre se les debe de poner por algunas circunstancias. Eso está en los videos anteriores, pero podemos hacer una cosa para explicar eso en algún momento más adelante. Listo. Bien, así como tienen los sustantivos hebreos tienen género como en el español, también tienen número. Pero, atención, mientras que en español hablábamos de 3 géneros y en hebreo de 2, en hebreo hablaremos de 3 números, mientras que en español seguimos hablando solo de 2. ¿Cuáles 3 números? En hebreo hablamos del singular, hablamos del dual y hablamos del plural. O sea que el hebreo se parece en algo al griego, ¿no? Que tiene una terminación para palabras que hablan de una realidad dúplice, es decir, de cosas que se presentan en dos, como las orejas, como las manos, como los pies, como la nariz incluso, porque tiene estas dos fosas. Entonces, esas palabras normalmente se les colocaba una terminación que llamamos nosotros dual. En el singular, nosotros tenemos la palabra, pues obviamente sin ninguna clase de cambio. Las consonantes a las cuales se les han añadido los signos vocálicos con el paso del tiempo. Y en singular, pues los sustantivos pueden concluir en la consonante que sea, es decir, no tenemos como problemas con este tipo de cosas. ¿Dónde encontramos las dificultades? Digamos, bueno, dificultades no, dual. Observen el dual. Esta es una terminación, es decir, lo voy a colocar al final de la palabra. ¿Qué coloco al final de la palabra? Esta rayita, ¿cómo es que sonaba para los nuevos? Si se acuerdan, es la pataj. Es una A. Es una A, es una A sobria. Esto que ustedes ven acá, lo vamos a pronunciar, miren el puntico acá, que sería la jirek, ¿suena a qué? A una I, muy bien, entonces A-I. Observen dónde he colocado el signo del acento. Entonces, las palabras en dual se les agrega eso al final. En total, ¿esto cómo suena con los...? Muy bien, suena A-im. Esto que ustedes ven acá, que es como una comillita, la llamamos la yod. Y su sonido es una I, pero es una consonante. Iod, así se llama la palabra, iod. Existía también una iod en lengua griega, pero desapareció. Esta es la iod. La iod, aquí va a sonar como una I, porque claro, este sonido consonántico con este sonido vocálico es exactamente igual. Entonces suena a, i, perdón, suena ay, hacemos el acento en pataj, ay. Por ejemplo, aquí tenemos una palabra. Ah, bueno, Barrenet, si vas a preguntar. Hay ejemplos, por ejemplo, yo lo transliterara, crearía entonces como bien, Exactamente, a la hora de transliterar, yo translitero. Si voy a transliterar en orden, pataj con una A, la yod, la transliteraría, bueno, aquí podemos escribir, ¿verdad? Se me olvida que se puede escribir para no ir a las imaginaciones. Entonces, si yo tengo que transliterar esto, hago lo siguiente, pataj se translitera con una A porque simplemente una abre. Luego la yod con una Y, aquí la tienen. Luego la gire con una I y luego la mem sofit o mem final con una N. En total, el acento recuerde que lo haremos sobre la A. Ain. Diferente al español, recuerden que nosotros hacemos sonar la Y de yuca, yuca, ¿no? Pero aquí la vamos a sonar como si fuera una I, el sonido es I, ay, ay. Entonces vamos a mirar acá y yo les voy a pedir a los mayores, a los más veteranos de ustedes que deletreen para ayudarle a los demás. ¿Listo? Entonces comencemos. Perdón, cambio acá el puntero. ¿Cuál es esta letra de acá? Iod, que suena como una I. ¿Cuál es este signo vocálico? Kametz, Rahav, que suena como una A. Luego tenemos la... Sí, ya esa también la pueden hacer ustedes. Donde puedan ustedes meterse, se meten. La otra las van aprendiendo. Aquí, ¿qué tenemos? Pataj, muy bien. Esta, que suena como una I. Esta, muy bien. Y esta, que suena como una M. Si leemos como leemos, muchachos. Muy bien. Yadain. Yadain. ¿Qué significa? Manos, porque lo normal es pensar que sean dos,
o si traducimos literalmente, dos manos. De ahí la palabra dual. ¿Se comprende, muchachos, esto que yo estoy tratando de explicar? Dos manos. O, por ejemplo, coloquemos, si yo quiero hablar de 2 días, también puedo hablar de 2 días. Volvamos a hacer, donde ustedes se pueden ir metiendo, los nuevos se pueden ir metiendo. ¿Cómo es esta consonante? ¿Cómo se llama? Muy bien. Acá este signo vocálico, ¿cómo lo llamaremos? Polen. Con la mater lectionis. ¿Esto cómo lo llamamos? Es la M que se hace de otra manera. ¿Se acuerdan del sigma en griego? Que al principio de palabra o en la mitad lo escribíamos de una manera, pues la misma historia acá. Esta es una mem que en la mitad o al principio se escribe así, pero al final hay que escribirla así. Entonces, mem, que suena como una M, ¿esta cuál es? Muy bien, ¿esta cuál es? Como una I, ¿esta qué es? Muy bien, como una I, y esta la mensofit o mem final. ¿Cómo leemos esto, muchachos? Muy bien, yo mine, yo mine, yo mine. Bien, 2 días. Aquí tenemos el número dual. Entonces, todo número dual termina en ¿qué? En in. Si yo veo eso al final de una palabra, ¿qué voy a pensar inmediatamente? Esta es una palabra, un sustantivo dual. Y vamos al plural. Para hacer el plural, yo tengo 2 terminaciones. Normalmente, vuelvo a aclarar, normalmente significa no siempre. Normalmente el plural masculino se hace así. Voy a tener una vocal hirek a la que le va a seguir la yod, que va a funcionar como madre de lectura. ¿Qué es la madre de lectura? Es como una extensión del sonido, pero a través de una consonante. Se vuelve como una especie de fusión. ¿Y cómo es que se llama esta consonante final? La mem sofit o mem final, que suena como una N. Es decir, las palabras normalmente masculinas, cuando hacen su plural, agregan al final de la palabra singular esta terminación. Bien. Y si yo quiero proponerles un ejemplo, es este. Vamos a deletrear para que ellos también vayan aprendiendo entonces los nombres de las letras. ¿Cuál es esta letra? ¿Cuál es este signo vocálico? Es muy breve. Hatef patah. Hatef patah. Es una A. Hatef patah. Es una A brevísima. Suena una A breve. ¿Cuál es este signo vocálico? Perdón, consonántico, la nun, que suena como una N. ¿Y este signo vocálico? Kametz Rahaf, que suena como la A larga. ¿Cuál es este signo consonántico? La Shin, que suena como a eso. Como cuando callas a alguien. Observe dónde tiene el puntico. Este punto que está acá, Hirek, con la madre de lectura y la mem final, porque claro, aquí estamos en plural. ¿Cómo decimos hombres en plural? Muy bien. Anashim. Anashim. Hombres. Anashim. Hombres. También existe el femenino. Normalmente, aunque no siempre, las palabras plurales que son femeninas van a terminar ¿en qué? ¿Cómo es que se llama este signo vocálico? Ponen con madre de lectura. ¿Y cómo se llama este signo consonántico? La taf, que suena como una T. ¿Cómo suena esto? Ot, ot. Vamos a mirar una palabra femenina, en plural, que termina obviamente en ot. Y vamos a tratar de deletrearla. ¿Cómo se llama esta consonante? La het, es cultural. Het. ¿Cómo es que se llama este signo vocálico? Hatef patah, la A brevísima. ¿Cómo se llama esta consonante? La Amed, muy bien. ¿Cómo se llama este signo vocálico? Jolen con madre de lectura. ¿Cómo se llama esta consonante? La Mem, muy bien. ¿Y cómo se llama esta otra vez? Con madre de lectura. Y finalmente, la Taf, que es una T. ¿Cómo leemos esto? Muy bien. Halomot. Halomot. ¿Qué significa sueños? ¿Se comprende esto, muchachos? Para los nuevos, para todos, ¿hay comprensión de esto?
No es un imposible la lengua hebrea como ninguna otra lengua, es imposible. Implica un cierto estudio y una cierta práctica. En términos sencillos, una disciplina. Bien, entonces tenemos que las características de esta lengua son género y número, pero tendremos, a diferencia siempre del español, en el español tenemos 3 géneros, en hebreo manejamos 2. En español tenemos 2 números, en hebreo tendremos 3 números. No es que muchas palabras admitan el dual, pero hay unas palabras que obviamente van a estar siempre ahí. ¿Qué podemos decir a lo anterior? Pese a lo anterior, a estas definiciones de masculino y femenino, de acuerdo a las terminaciones, es que esto no siempre se cumple. Vamos a observar otra serie de palabras, donde veremos las mezclas. Miren, por ejemplo, cómo se dice padre en hebreo. Recuerdan que nosotros lo leemos, por ejemplo, en el Evangelio, no, aunque lo leemos del arameo, exactamente leemos la primer palabrita. ¿Cuál es esta consonante para todos? Aleph, que nos suena. Luego tenemos el signo vocálico. Ajá, muy bien, que suena ¿qué? Una A larga. Y luego tendremos otra consonante, la vet, que es labio dental. Vet. En este caso es labio dental, suena como una V. ¿Cómo se lee esto? Av significa padre. Esperaríamos que su plural terminase en im, porque el im es el plural de los masculinos. Y sin embargo, ¿termina en qué? En ot. Y entonces la palabra en plural se lee avot. Para los nuevos, normalmente, aunque no siempre, el acento lo haremos en la última sílaba. Avot. Avot significa padres. Esa es la terminación femenina y esa es la contradicción. Padres masculinos, pero en este caso le colocamos la terminación femenina. Eso es lo que ustedes tienen que tener en cuenta. ¿Ah? Bueno, ya eso es demasiada imaginación, pero ya es demasiada cosa. Bien, vamos a mirar esta. Atención para los nuevos, sobre todo esta consonante que es como la Aleph. No va a tener un sonido, aunque realmente sí tendría algo que sería la oclusión acá, pero nosotros no la vamos a propiamente hacer. ¿Esta cómo la llamamos? La AIL. No suena nada. ¿Cuál es que es este signo vocálico? Con madre de lectura. La madre de lectura se llama Yod. Y esta es una Resh. ¿Cómo leemos esto? Ir. Normalmente ciudad en hebreo es palabra femenina, por lo cual esperaríamos que su terminación plural fuera ot. Y sin embargo, utiliza la terminación masculina, im. Y una característica peculiar de este plural, que es un plural irregular, es que la jirek que teníamos acá se desapareció y fue reemplazada por una kames raba. Solo los nuevos, no los viejos, vamos a tratar de leer. ¿Cómo leemos esto? Recuerden que esto no suena a nada. ¿Esto a qué suena? ¿Esto a qué suena? No, la otra, la resh. ¿Esto cómo sería? ¿Y esta que suena como a qué? M. Ahora leamos. Arim. Muy bien. Arim, ciudades. Arim, ciudades. Y propagamos una palabra que nos deja literalmente, como decimos, despelucados. La palabra, vamos a deletrearla todos los que podamos. Acá, ¿esta cuál es? Aleph. ¿Este qué signo es? ¿Esta qué consonante es? Para quien preguntaba ahorita por un puntico, aquí vamos a encontrar otro puntico. ¿Esta cuál es? Kametz Rahaf, que suena una A con su madre de lectura. ¿Cómo leemos esto? Isha. Isha. Mire que termina literalmente terminación femenina. Lo decíamos ahorita. Esta es una de las características de las terminaciones femeninas. Es una palabra femenina en todo el sentido. Mujer. Pero cuando la volvemos al plural, ¿dónde quedó Isha? Nada más de eso quedó la Shin. Y miren que la terminación es propia de los masculinos. Son palabras, sí, hay que aprenderlas y como son tan usuales, se aprenden fácilmente. ¿Cómo se lee? Bueno, ¿cuál es esta consonante?
La nun. ¿Cuál es este signo vocálico? ¿Cuál es esta consonante? Muy bien. ¿Cuál es este signo vocálico? Comadre de lectura que se llama Yod. ¿Y cuál es este signo consonántico? La mem sofit o mem final. ¿Cómo leemos esto? Nashim. Nashim. Bien, vamos a lo siguiente, ya vamos a ir concluyendo, digamos, esta presentación. Un sustantivo, queridos muchachos, en conclusión, no va a cambiar su género de acuerdo a su terminación. La terminación forma parte, digámoslo así, como de, si se puede decir así, de la morfología, del ADN de la palabra. Aunque tenga una terminación en apariencia femenina, la palabra, si es masculina, con todos los efectos. Es lo que podemos concluir de estas tres palabras que tenemos acá. O sea que igualmente tendremos que aprender las palabras con sus terminaciones. Pero estos son casos, no es la generalidad, para que lo tengamos también en cuenta, Juan. Son muchos sustantivos padre con esa descripción. No, estos son, digamos, casos, pero no son la generalidad. Bien, vamos a ir mirando otra cosita más. ¿Qué pasa? Resulta, queridos muchachos, que cuando agregamos al final esas terminaciones, por ejemplo, plurales, puede que eso afecte la palabra en sus signos vocálicos anteriores. Pues sucedía en griego. Si se acuerdan de las palabras de tercera declinación, cuando agregábamos al final, teníamos a veces que modificar antes. Aquí también sucede exactamente lo mismo. Todo eso de cuándo y cómo se modifica lo veremos en las lecciones sucesivas, pero esto es una introducción, es un ver cómo funciona normalmente esta categoría gramatical llamada sustantivo. Entonces, todas esas dinámicas las explicaremos o las iremos explicando posteriormente. Entonces, agregar una sílaba agregar una terminación puede afectar el acento. Y si afecta el acento, puede afectar las vocales o el sistema vocálico que estemos utilizando normalmente en esa palabra. Les voy a proponer dos casos. Por lo cual, nosotros tenemos que aprender más las consonantes y fiarnos mucho de las consonantes, pero menos de los signos vocálicos. Propongamos estos ejemplos. Primer ejemplo, tenemos la palabra. ¿Cuál es esta consonante? Este signo vocálico, esta consonante, este signo vocálico, y esto, ¿cómo lo llamamos? Es un K sofit, porque significa una especie de K, pero aquí va a sonar como una J. ¿Cómo leemos esto? Melech. Melech significa rey. Observen las consonantes. Mem, Lamed y el K sofit, que también, como la sigma del griego, tiene doble ortografía dependiendo de donde la ponga. Y luego colocamos, miren, la terminación masculina, in. Pero si observan, segol, desapareció. Debajo de la men ya no tengo un segol, sino un sheva móvil, que se pronuncia, y luego tengo un kames rahav, que suena como a. ¿A qué suena el sheva móvil? Suena como a una e cerrada. Para los nuevos, ¿cómo se pronuncia eso? Yo voy a poner la boca como si fuera a decir o, pero voy a decir e. Decimos entonces, ¿cómo se pronuncia? Melachim. Melachim. Reyes. ¿Ven el sistema cómo quedó afectado? Mientras, ¿cuántas sílabas tengo acá? Melech. Dos sílabas. En el plural se me volvieron tres. Melachim. Y al volverla de tres sílabas, ¿qué terminó sucediendo? Una sílaba más, el acento se fue hasta el final. Recuerden, miren, el acento acá era sobre la me y aquí se volvió sobre la jim. Eso afectó las vocales. Se cambiaron. Eso tiene su propia dinámica y la vamos a estudiar. Vamos a la palabra hombre, que ya la habíamos visto. ¿Cómo se pronuncia? Ish, hombre. Una palabra completamente irregular en el plural, porque mire, un monosílabo. ¿Cuántas sílabas tiene en plural? A, na, shin. Tres sílabas. Claro, tenemos dos sílabas de más, hay que rellenarlas con algo, ¿no? Con algunos sonidos. Entonces hemos rellenado con atef patah
y también con una kametz rahav, hombres. Mire, signos vocálicos que se replantean en singular son unos, pero en plural cambian. Vamos a la palabra ciudad, ya también la habíamos visto. ¿Cómo se pronuncia? Miren el signo vocálico que ha cambiado. La jirre que esperaríamos debajo de la ain ya no está. Se volvió kametz rahav. ¿Cómo leemos ciudades? Arri. Muy bien. Y la palabra día, yom. ¿Se acuerdan de Yom Kippur? ¿No? Exacto, Yom. Ya saben que Yom significa día, Kippur ya lo aprenderemos en su momento, pero por el momento, Yom. Yom. Cuando lo paso al plural, ¿cómo se llama este signo vocálico? Jolen con madre de lectura, se me volvió Kametz Rahav. Aquí se vuelve Kametz Rahav. ¿Y cómo se pronuncia esto? Muy bien, Yamim. ¿Qué significa dis? Ven lo que pasa cuando agregamos algo más. Yom es monosílabo, Yamim son dos sílabas. Los signos vocálicos pueden cambiar. O sea, esto es un poquito más elaborado que el griego, es verdad, pero se aprende también. Dime. Por ejemplo, en Reyes, el acento, por ejemplo, singular estaba Sí, hasta el final. Se rompió algo, eso es una palabra que llamamos segolada porque tiene segol y por otras razones. Y cuando se vuelve al plural, ese acento característico de las palabras segoladas que se hace en la primera sílaba desaparece y se vuelve a leer según la norma haciendo acento en la última sílaba. También a eso llegaremos. Bien, entonces muchachos, cuando estos plurales, digamos, no afectan el sistema vocálico, pues la palabra simplemente cómo se construye. Pongo la palabra en singular y le agrego el plural y ya, no cambió nada. Pero cuando lo afecta, pues tengo que hacer el cambio respectivo. Nosotros vamos a estudiar esas palabras, esas leyes, esas dinámicas que nos permiten saber cuándo una palabra la van a afectar las vocales y cuándo no van a ser afectadas. Por ejemplo, aquí tenemos dos palabras importantes. Vamos a señalar esta. ¿Qué letra es? La bet, ahí sí pronunciamos labial. Este es el que se pronuncia e. Luego tenemos un kaf, que suena como una J. Luego tenemos la con madre de lectura, que suena como una O. Y finalmente, que se lee acá, bejo, bejo, que significa primogénito. Si le agregué el final, palabra masculina, observen que no ha sucedido nada a los signos vocálicos. Simplemente agregué. ¿Cómo leemos esto en plural? Bejorim. Bravo, bejorim. Y la palabra que ya la habíamos visto ahorita, observen, halom, halom por sueño. Observen acá, halom, no ha cambiado los signos vocálicos. Cuando lo vuelvo plural, ¿cómo se lee en plural? Halomot, sueños. Entonces, hay palabras que sí son afectadas, hay palabras que no son afectadas. Todo eso lo estudiaremos en las lecciones sucesivas. Simplemente vuelvo a repetir, esto es como para introducir. Tenemos algunos sustantivos que solo existen en su forma plural, aunque yo en español pueda traducirlo en singular. Por ejemplo, tenemos los sustantivos shamaim. Observen esa terminación, que es representativa de qué número? Aim, del dual, muy bien. Tenemos toledot, la terminación es representativa del plural, ot, femenino. Muy bien. Entonces, tenemos algunas palabras que en singular, digamos, no existen en hebreo, sino que existen sus solos plurales. Aquí tenemos un dual o un plural femenino. Pero que en español yo las puedo traducir plural o singular dependiendo de los contextos. Entonces, la primera, ya les decía yo, shamaim, con la terminación dual. Exactamente decimos dos cielos. Pero cuando nosotros vemos en nuestras Biblias traducidas la palabra shamaim, nunca la traducen como dos cielos, sino simplemente como cielo o los cielos, y basta. Toledot, que significa generaciones, literalmente, miren, tiene la terminación ot, ahí la ven, del plural femenino, se puede traducir como genealogía.
simple singular. También otros sustantivos pueden, digámoslo así, al pluralizarse, utilizar o una u otra manera de pluralizarse dependiendo de el que sea que haya escrito eso. Por ejemplo, la palabra, ¿cómo se llama esta palabra? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama esta letra? La shin, este signo vocálico. Kames, Rahav, esta consonante, este signo vocálico con madre de lectura. ¿Cómo leemos? Shana. Observen que cuando pongo el plural, la G final, la madre de la lectura, se fue, desapareció. Si quiero decir años, puedo decir entonces, mire que entonces esa A fue reemplazada por un I. Shana se volvió Shanin. O también puedo utilizar la terminación femenina de Shana, pasó a Shano. Muy bien. Eso es lo que podríamos decir. Ahora, cuando voy a hacer la descripción morfológica de una palabra como estas, ¿qué tengo que tener en cuenta? No son tantos elementos como en griego, porque en griego hay que pensar en declinación y más. Basta decir lo siguiente. Primero, la categoría gramatical. ¿Qué palabra tenemos ahí? Es un sustantivo. ¿Qué género es este sustantivo? Mire, no termina ni en a, ni en at, ni en et. Es masculino, entonces lo hemos deducido del hecho de no tener esas terminaciones. ¿Qué número es? Singular, porque el plural tiene que terminar o en im, y si no sé, en ot o en ein, entonces es un número singular. Luego, ¿qué tipo de sustantivo es? Eso lo veremos más adelante, el sustantivo absoluto, ya lo veremos después. ¿De qué sustantivo viene eso? Pues del mismo, de melech. ¿Y qué traduce melech? Rey, bastante bien. Así se hace un análisis morfológico que nos va a ayudar mucho. Esos 6 pasitos nos ayudan a hacer una traducción. Eso ya después se vuelve muy mecánico. Concluyamos con una lecturita. En esta lecturita que nosotros vamos a hacer, les voy a pedir el favor que reconozcan nada más que las palabras que tienen algún plural. Aquí se los coloco. Esta es la introducción al libro de los Salmos. Como ustedes ven acá, el libro de los Salmos tiene un nombre. No sé si se alcanza a leer desde sus puestos. Bueno, Tehillim, Tehillim significa alabanzas, literalmente. Miren acá, aquí ustedes van a ver signos de toda clase, acentuaciones, puntos. ¿Dónde encuentro yo plurales acá? Ayúdenme por favor a encontrar, por ejemplo, en el primer renglón, ¿dónde hay un plural? Bueno, recuerden que vamos de derecha a izquierda, sí. La última, atención, la última, que en una visión nuestra sería primera, la última. Vamos a leer la que dice acá. Bravo. Reshaim. Malvados. Los malvados. Los Reshaim. Atención, en la segunda hay alguna palabra que tenga terminación plural. Muy bien. Hattaim. Los pecadores. Hattaim. Los pecadores. Y pregunto, ¿en la tercera habrá algún plural? Letzi, muy bien. Si yo leo todo esto, significaría, los que quieran ir leyendo, aquí me falta un pataj que se me olvidó, se leería Ashrechaish. Esta rayita que ustedes ven se llama Makef y me une 2 palabras, la leemos juntas. Ashrechaish, Asher lo halach ba'azat Reshaim Uvederech Chataim Lo Amar. Y esta que me parece agradabilísima, no es salmo, como esas cosas raras de mías que yo copio, corto y pego. Esto es Cantar de los Cantares, que se llama Shir Hashirim, Shir Hashirim, el canto de los cantos, el cantar de los cantares. ¿Alguno que me diga acá donde encontramos un plural? La cuarta tenemos el plural masculino, im. ¿Hay algún otro plural?
La segunda tenemos el ot, el plural femenino. Aunque en algunos casos no son sustantivos, sino adjetivos y verbos, pues dice así. Ishakeni mineshikot pihu kitovim dodeja miyai. Que me bese con los besos de su boca, porque mejores que son mejores tus amores que el vino. Que me bese con los besos de su boca, porque mejores, o más buenos, mejores, más deliciosos, más mejores, como decimos nosotros, son tus amores por encima del vino. Bueno, hemos concluido, muchachos. Muchas gracias.